Para unos, Dios. Para otros, un demonio o un falso Dios. Para otros más, un ser poderoso, quizá extraterrestre. Y para muchos otros, el producto de la imaginación. ¿Quién o qué fue realmente Yahvé? El nombre Yahvé o Jehová es, en primer lugar, el resultado de una convención. En los antiguos textos bíblicos hebreos, lo que aparece para referirse a esa figura son 4 letras, que transcritas al alfabeto latino corresponden a YHWH o YHVH. Estas 4 letras, que luego recibieron el nombre de tetragramatón, el cual ha sido ampliamente utilizado en los círculos místicos y esotéricos, permanecieron durante mucho tiempo sin una pronunciación oficial, ya que, dado que para los judíos estaba prohibido pronunciar el nombre de su Dios, y dado que los textos antiguos hebreos carecían de vocales, no se sabía en realidad cómo pronunciar ese nombre. Fue en la Edad Media cuando los hebraístas agregaron las posibles vocales para ese nombre. De ahí tenemos por un lado Yahvé y por el otro Jehová. Cabe aclarar aquí que para los grupos disquenósticos de hoy, Yahvé y Jehová no son lo mismo. Para ellos, Yahvé es un demonio perverso y Jehová es el creador. ¿De dónde sacan la diferencia? Pues de su ensalada de conceptos y de una total ignorancia. Y ni les cuento la explicación que hacen de las 4 letras hebreas de Yahvé, porque muchos van a creer que soy yo quien afirma esa tontería. Ya muchos de ustedes saben lo que pienso de los grupos disquenósticos. Por su parte, para el antiguo gnosticismo, el que surgió en el siglo II de nuestra era, ese ser que hoy llamamos Yahvé o Jehová, para ellos no había diferencia, era el demiurgo, o sea, ese ser malévolo que creó el mundo material en el que, según ellos, estamos atrapados. Se trata de una interpretación teológica propia que encajaba con sus creencias y ficciones. De esa corriente de pensamiento viene todo el tema de los arcontes, que según muchos de aquellos grupos gnósticos históricos nos mantienen prisioneros. Y de ahí el tema de la Matrix, que tiene obsesionados a los más conspiranoicos de hoy en día. Asimismo, es notable cómo diversos grupos cristianos de hoy en día pretenden separar el cristianismo de la figura de Yahvé, quizá porque lo encuentran demasiado violento para su gusto. Pero no comprenden que sin Yahvé no hay Antiguo Testamento, y sin Antiguo Testamento no hay Jesucristo ni cristianismo. Así que, les guste o no a los cristianos que rechazan a Yahvé, la figura de Jesucristo está ligada a la de Yahvé. El caso es que el misterio de Yahvé es mucho más grande que su nombre o las interpretaciones gnósticas. Su naturaleza, su conducta, su manera de interactuar cambia de un texto bíblico a otro texto bíblico. Así que, mientras en algunos textos es un ser violento y cruel, en otros es alabado como misericordioso y protector. O sea, la propia figura del Yahvé bíblico cambia de acuerdo con la interpretación que haga el autor en cuestión.
Recordemos que la Biblia es un conjunto de textos escritos por diferentes autores a lo largo de mucho tiempo. Esto da a entender que bien podría tratarse de una figura mítica o legendaria, o bien de un ser real visto diferente por diferentes ojos. Y esto también muy posiblemente confunde a muchos lectores y hace que crean erróneamente que había dos seres, Yahvé y Jehová, cuando en realidad se trata del mismo. Podría tratarse de una figura imaginaria creada para efectos de cohesión de grupo y uniformidad religiosa. Siempre existe la posibilidad de que fuera pura invención de los escribas judíos de los siglos VI y V antes de la era común, que se hubieran basado en historias y tradiciones más antiguas para forjar una imagen adecuada que sirviera de cohesión de pueblo entre los judíos exiliados de Babilonia. De hecho, una de las tradiciones que más resuenan como posible fuente de inspiración para los autores bíblicos es la sumeria, donde muchos han destacado la semejanza entre la figura de Enki y la del Yahvé bíblico. Ahora bien, aunque los escribas judíos de los siglos VI y V antes de la era común se hubieran inspirado en historias de otros pueblos para acomodar, editar y reescribir pasajes de los textos hebreos, también existe la posibilidad de que Yahvé no fuera puramente ficticio, sino un ser real que se había alzado como líder en una época remota. Y lo mismo podría decirse de Enki y otras figuras similares, por cierto. Claro que con el paso de los siglos, o incluso de los milenios, cualquier figura puede ser divinizada o demonizada. Pueden inventarse muchas proezas o muchas desgracias en su nombre. De manera que también es posible que los relatos sobre Yahvé fueran inexactos o directamente ficticios, aunque él hubiera existido de verdad. ¿Cuánto no se ha dicho de figuras públicas hoy en día que después resulta totalmente falso o inventado? ¿Qué dijo tal? ¿Qué hizo tal? Y después resulta que no fue así. Pues imagínense qué sucedería con una figura que haya vivido hace 5.000 o 6.000 años, o quizá más, y que de generación en generación y de pueblo en pueblo se haya ficcionado sobre ella. Después de todo, se encuentran inscripciones relativas a Yahvé en la cultura ugarítica, que es más antigua que la cananea, en las que aparece, por cierto, con una consorte, Asherah. Por otro lado, la posibilidad de que Yahvé haya sido un ser extraterrestre con conocimientos avanzados no deja de ser interesante. Y no podemos negar que una lectura no religiosa de los textos del Antiguo Testamento podría sustentarla. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos las palabras hebreas ruach y kabod, que según la interpretación teológica hebrea corresponden a espíritu y gloria respectivamente. Pero sin el ropaje teológico, la palabra hebrea ruach no es espíritu, sino viento o algo que se mueve en el viento, y kabod no significa gloria, sino que hace referencia a un objeto material pesado y de gran poder. Así que leyendo los textos bíblicos sin creencias religiosas, parece que esas palabras se refieren a un objeto volador. Es una posibilidad. Nomás comenzando el Génesis, nos encontramos una frase que en su traducción usual dice: «Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas», cuando en realidad dice:
y el Ruach de los Elohim se movía sobre la faz de las aguas. La verdad es que da mucho que pensar, y aún más si encima tomamos en cuenta el pictograma sumerio para el sonido Ruach. En fin, que este y muchos otros datos han hecho que varios estudiosos consideren que efectivamente Yahvé era un extraterrestre. El problema es que esto también da pie a muchas teorías que no se sostienen. Para mí, aunque no descarto la posibilidad de que Yahvé, de haber sido real, haya sido de origen extraterrestre, hay otra posibilidad que muchos no toman en cuenta, y es que nuestra historia en este planeta es mucho más antigua de lo que se cree, y que bien pudo haber habido tecnología avanzada humana en el pasado, desarrollada por civilizaciones humanas que desaparecieron y prácticamente no dejaron rastro. En este caso, Yahvé y los otros Elohim pudieron haber sido seres humanos con conocimientos avanzados que habrían conservado algo de esa tecnología, como el Ruach y el Kabod. Lo que sí es un hecho, aunque a muchos les moleste, es que Yahvé o Jehová no es el creador ni mucho menos Dios. Fue deificado por la teología, tanto rabínica como cristiana. Cuando se lee el texto bíblico con cuidado, no traducido y sin dogmas religiosos, vemos que Yahvé era uno de varios Elohim. Ya hablé de eso en otro video. Y que tanto si era humano como si no, se trataba de un ser con conocimientos avanzados en ciertas materias. Puede que haya sido cruel, tiránico o violento, pero también puede ser que sus acciones hayan sido malinterpretadas. Lo que sí podemos afirmar es que de Dios no tenía nada, y que cualquier interpretación que lo presente como tal sigue dependiendo de la tradición teológica y religiosa judeocristiana, que es producto, al fin y al cabo, de la imaginación humana. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.